Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a mantenernos a todos al borde de nuestras sillas. Como bien saben, el mundo del espectáculo turco nos regala constantemente historias que nos atrapan, personajes que amamos y, por supuesto, parejas que nos hacen suspirar. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias que ha encendido las redes sociales y la imaginación de miles de fans. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y de lo que se ha revelado tras una reciente cena. ¿Significa esto un posible regreso, una reconciliación o simplemente una amistad? Quédense conmigo para descubrirlo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. La expectación en torno a Can Yaman y de Mehmet Özdemir es, como siempre, palpable. Estos dos nombres, unidos por el éxito arrollador de la serie Erkenzicus, se han convertido en sinónimo de romance, química en pantalla y, para muchos, de una pareja ideal. Desde que compartieron créditos y se robaron el corazón de la audiencia global, cada movimiento, cada aparición pública, cada simple interacción entre ellos, es analizada con lupa. Y es que la chispa que encendieron en la ficción pareció trascender la pantalla, dejando en el aire la pregunta de si su relación iba más allá de la amistad o la camaradería profesional. Por supuesto, como saben, las cosas siguieron su curso, y cada uno tomó caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, la nostalgia y el cariño de los fans hacia la pareja Candem nunca han desaparecido. De hecho, diría que se ha mantenido más vivo que nunca, esperando, deseando cualquier señal que pueda indicar un reencuentro. Desde el momento en que Erkenzicus irrumpió en nuestras pantallas, la química entre Can Yaman, interpretando al carismático Kandibit, y de Mehmet Özdemir, dando vida a la encantadora Sanem, fue eléctrica. Sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de pasión y esa tensión romántica palpable hicieron que millones de espectadores se enamoraran de su historia. Las escenas compartidas, ya fueran momentos tiernos o discusiones acaloradas, resonaban con una autenticidad que pocos dúos logran. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, catapultando a ambos actores al estrellato mundial y consolidando su estatus como íconos del entretenimiento turco. Sin embargo, tras el final de la producción y la conclusión de sus arcos argumentales en la ficción, la vida real siguió su curso. Ambos actores, jóvenes y talentosos, comenzaron a explorar nuevos proyectos, a construir sus carreras individuales y, por supuesto, a vivir sus vidas personales. Es precisamente esta transición de la ficción a la realidad lo que siempre ha alimentado la curiosidad de los fans. ¿Era la química que veíamos en pantalla una mera interpretación profesional, o existía un vínculo más profundo entre Can y Mehmet? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y especulaciones. Cada publicación conjunta, cada mención en entrevistas, cada coincidencia en eventos públicos, era diseccionada por una legión de seguidores devotos que soñaban con ver a sus personajes favoritos unidos también en la vida real. A pesar de que ambos actores mantuvieron posturas profesionales y reservadas sobre su relación personal, la esperanza de un romance Candem persistió, alimentada por la intensidad de su conexión en Erkenzicus. Y es precisamente ahí donde entra la noticia que nos trae hoy aquí. Hace poco surgieron imágenes y reportes que capturaron a Can Yaman y de Mehmet Özdemir cenando juntos. Sí, han oído bien. Dos de los nombres más resonantes del panorama actoral turco juntos, compartiendo mesa y mantel. Las fotos y los vídeos, como era de esperar, se viralizaron en cuestión de minutos, desatando una auténtica tormenta en las plataformas digitales. En ellas se les veía relajados, conversando, sonriendo. Un momento aparentemente normal, pero que para los seguidores de Erkenzicus es oro puro. La pregunta que resuena en cada comentario, en cada hilo de Twitter, en cada publicación de Instagram es ¿qué significa esto? Analicemos un poco el contexto. Can Yaman es un actor que, tras su éxito internacional, ha estado muy enfocado en proyectos fuera de Turquía, especialmente en Italia, donde su fama es inmensa. Ha participado en series y películas y su vida personal, aunque objeto de interés mediático, ha tenido altibajos con relaciones que han sido seguidas de cerca por la prensa y los fans. Su carisma y su atractivo lo han convertido en un ídolo en muchos países, y su presencia en Italia ha solidificado aún más su estatus de estrella global. Por su parte, Mehmet Özdemir también ha continuado su carrera en Turquía con gran éxito, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas. Pro.
Protagonizado otras series de éxito, ha sido rostro de importantes marcas y ha demostrado su versatilidad actoral, ganándose el respeto de la crítica y del público. Cada uno ha seguido su propia trayectoria, y aunque han tenido otras relaciones y apariciones públicas por separado, la sombra de Erkenzicus y de su química juntos siempre ha estado presente como un telón de fondo persistente en la conversación sobre sus vidas. Entonces, ¿qué nos dicen estas imágenes de la cena? Lo primero y más obvio es que, al parecer, mantienen una relación de amistad. Esto es algo que honestamente muchos esperábamos o al menos deseábamos. Ver a dos colegas que compartieron una experiencia tan exitosa mantener un vínculo positivo después de años es siempre reconfortante. La forma en que interactuaban en las fotos, con sonrisas y una actitud distendida, sugiere una camaradería genuina. No se veía tensión ni incomodidad, sino más bien la comodidad de dos personas que se conocen y se respetan, que han compartido un capítulo importante en sus vidas y que ahora, en un ambiente más relajado, pueden reconectar como amigos. La espontaneidad de las imágenes, captadas en un momento cotidiano, refuerza la idea de que se trató de un encuentro casual y natural. ¿Pero podría haber algo más? Aquí es donde entra la especulación, la ilusión y, seamos sinceros, la esperanza de muchos fans. Las redes sociales se han inundado de teorías. Algunos hablan de una posible reconciliación romántica, alimentando el sueño de que la magia de Erkenzicus haya trascendido la pantalla para convertirse en una relación real. Otros, más cautos, sugieren que podría ser una cena de amigos, quizás celebrando algo o simplemente poniéndose al día después de un tiempo sin verse, un gesto común entre personas que han compartido vivencias significativas. Y hay quienes creen, con un toque de optimismo profesional, que podría ser un indicio de un futuro proyecto juntos, una nueva colaboración que capitalice la innegable química y el gran número de seguidores que comparten. La posibilidad de ver a Candem trabajando juntos de nuevo es, para muchos, un anhelo que trasciende el plano romántico y se enfoca en el talento actoral que demostraron. Los reporteros y los medios turcos, siempre atentos a este tipo de acontecimientos, no tardaron en buscar declaraciones. Y es ahí donde encontramos las pistas que nos acercan a una respuesta, aunque quizás no sea la que todos esperan o desean con más fervor. Según los reportes y las breves declaraciones recogidas por la prensa turca, Can Yaman y Demet Özdemir habrían confirmado que simplemente se encontraron para cenar. Las palabras exactas o las interpretaciones de las mismas varían ligeramente según la fuente, pero la línea general es clara: se trató de una cena de amigos. Se dice que Can Yaman, al ser preguntado por los reporteros que lo abordaron tras la cena, habría sonreído y comentado que eran viejos amigos que se ponen al día. Esta declaración, sencilla y directa, busca atajar las especulaciones más efusivas. Demet Özdemir, por su parte, habría mantenido una postura similar, enfatizando la amistad y el cariño mutuo que existe entre ellos. No hubo declaraciones rimbombantes ni confirmaciones de un romance floreciente, ni anuncios de un nuevo proyecto conjunto inmediato. Sin embargo, este tipo de declaraciones, aunque sencillas, pueden ser interpretadas de muchas maneras por la ferviente comunidad de fans. Para algunos, la ausencia de una negación contundente sobre cualquier posibilidad futura es, en sí misma, una señal de que algo más podría estar en el aire. La cautela en las palabras "el simplemente amigos", que deja una puerta entreabierta a lo inesperado, es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Para otros es simplemente la confirmación de una amistad cordial, un testimonio de que los lazos que se forjan en proyectos de gran impacto pueden perdurar de forma positiva y saludable. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, las cosas a menudo se manejan con discreción. Las declaraciones públicas rara vez son del todo explícitas, y siempre hay un margen para la interpretación, un espacio donde los fans pueden proyectar sus deseos y esperanzas. Podría ser que mantengan una amistad muy cercana y que este encuentro sea un paso natural. Absolutamente. Después de haber compartido tantas horas de trabajo, de haber vivido juntos el éxito masivo de una serie que los catapultó a la fama internacional, es lógico que exista un vínculo especial. La presión de la fama, el apoyo mutuo durante ese periodo intenso, el compartir experiencias únicas y a menudo abrumadoras, son vivencias que unen a las personas de una manera única e indeleble. Una amistad sólida puede surgir de la admiración mutua, del respeto profesional y de la comprensión de las experiencias compartidas. ¿Y qué hay de un posible proyecto? No se puede descartar. Los productores y los guionistas saben perfectamente el poder que tiene la imagen de Can y Demet juntos.
La audiencia que Erkenci-Kuş generó es un tesoro para cualquier cadena o plataforma de streaming. Si surgiera una oportunidad de crear una historia que aprovechara esa química probada y esa base de fans leal, no sería una sorpresa que intentaran reunirlos. Quizás la cena fue una forma de tantear el terreno, de ver si la conexión seguía ahí, de conversar sobre posibles proyectos futuros en un ambiente relajado y distendido, lejos de las cámaras y la presión de los medios. Podrían estar explorando la posibilidad de un reencuentro artístico, analizando si las circunstancias y las historias actuales les permitirían revivir esa magia en una nueva producción. Lo que sí queda claro es que, sea cual sea la naturaleza exacta de su relación actual, el cariño y el respeto entre ellos parecen intactos. La imagen de ellos compartiendo ese momento es, en sí misma, un regalo para los fans que anhelaban verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto amistoso. Y es que, seamos honestos, la química que proyectaban en Erkenci-Kuş era tan fuerte, tan palpable, que es difícil no fantasear con la posibilidad de que esa magia pudiera existir también fuera de la pantalla, en una relación más personal. Esa chispa que cautivó al mundo no se borra fácilmente de la memoria colectiva. Los fans, como es de esperar, seguirán analizando cada detalle. Cualquier nueva foto, cualquier like en redes sociales, cualquier comentario ambiguo, será interpretado y debatido hasta la saciedad. Y esa es, en parte, la magia de la cultura fan, la capacidad de crear narrativas, de mantener viva la esperanza y de imaginar escenarios que van más allá de la realidad aparente, convirtiendo incluso los momentos más sencillos en capítulos de una historia continua. La comunidad de seguidores de Kandem ha demostrado ser una de las más activas y apasionadas, y su energía se proyecta sobre cada interacción de los actores. En resumen, tras la cena de Can Yaman y de Method Demir, las revelaciones, aunque sencillas y centradas en la amistad, han avivado la llama de la esperanza para muchos. No hay confirmaciones de un romance en ciernes, ni de un proyecto inminente que los reúna en pantalla, pero la posibilidad de ambos, en un futuro no muy lejano, no está completamente cerrada y permanece abierta a la especulación. Lo que sí está claro es que la conexión entre ellos, tanto profesional como personal, sigue siendo un tema de gran interés y especulación para el público, y la imagen de ellos juntos, por sí sola, ya es motivo de celebración y de innumerables teorías para una gran parte de la audiencia. La simple presencia de ambos en el mismo lugar y la imagen que trascendió es suficiente para mantenerlos en el centro de la conversación. Así que, mis queridos seguidores, hemos desgranado los detalles de esta reciente cena que ha revolucionado las redes. Hemos analizado las posibles interpretaciones, la información recopilada por la prensa turca y lo que se ha revelado oficialmente. Al final, parece que estamos ante una bella amistad que surgió de un proyecto exitoso, un lazo que perdura y se manifiesta en encuentros ocasionales. Y quién sabe qué nos deparará el futuro para estos dos talentosos actores. El mundo del entretenimiento turco es dinámico y sorprendente, y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre este enigmático encuentro. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que una amistad? ¿Sienten que la declaración oficial esconde alguna posibilidad futura? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película, independientemente de si su relación es romántica o puramente profesional? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Quiero leerlos a todos y debatir sobre este fascinante tema. Y si les ha gustado este vídeo y lo encuentran interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y colegas que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, noticias y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima. Adiós.